Buenas jóvenes, el día de hoy vamos a ver la práctica número 5, la cual está titulada Metodologías avanzadas para el estudio de la biodiversidad. En esta práctica vamos a hacer lo que es un análisis de varios índices de diversidad y a estudiar comunidades acuáticas y terrestres. El principal objetivo de esta práctica es conocer y manejar los índices de diversidad utilizados en el estudio de comunidades acuáticas y terrestres. Primeramente, hay que saber que la medición de la biodiversidad busca parámetros para entenderla como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, estas comunidades no están aisladas, cada paisaje tiene una variedad de ellas. Para analizar cómo cambia la biodiversidad en relación a la estructura de un paisaje, es útil separar los componentes alfa, beta y gamma. Esto es clave, siendo esto clave para evaluar los efectos de las actividades humanas. Ya introduciéndonos a lo que son los diferentes tipos de diversidad dados por Whittaker en 1972, se estableció que la diversidad alfa se divide como la riqueza de especies de una comunidad en particular, a la que se le considera homogénea. Entre algunos de estos ejemplos podríamos considerar un bosque de pino donde generalmente suele ser homogéneo, también un bosque seco, no intervenido ni tampoco fragmentado. Respecto a la diversidad beta, este es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades de un paisaje. Aquí aplicaremos este término cuando en nuestro estudio estamos comparando dos o más sitios de dos tipos de ecosistemas diferentes. Y finalmente la diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran el paisaje, resultando tanto en diversidad alfa como diversidad beta. Este tipo de clasificación es menos utilizada en estudios de diversidad, ya que por su gran tamaño los estudios se realizan en tiempos mucho más prolongados y requieren una mayor cantidad de presupuesto. Bueno, a continuación les voy a presentar dos ejemplos de cómo saber diferenciar estos tipos de comunidades. Primero, como ven en la imagen, tenemos tres tipos diferentes de comunidades alfa. La comunidad alfa 1, que es un sitio montañoso. La comunidad alfa 2, que es un pequeño grupo de árboles. Y la comunidad alfa 3, que son cultivos. O sea, es un hábitat modificado por el hombre. Cada uno de estos tipos de hábitats en sí son una comunidad alfa, ¿cierto? Y la comunidad beta es la unión entre dos de estos tipos. Por ejemplo, podríamos comparar una montaña con las especies que se encuentran en el bosque, en el, en el pequeño fragmento de bosque. Obtendríamos que algunas especies son similares y otras especies son diferentes. Entonces a este le tendríamos que aplicar índice de diversidad beta, porque estamos comparando dos comunidades diferentes. Lo mismo se aplica si estamos hablando, por ejemplo, de vez una montaña, tenemos dos montañas diferentes y también tenemos dos o tres grupos, fragmentos de árboles. O sea, la cantidad puede variar. Puede ser que estemos comparando de uno a uno o de dos a varios tipos de ecosistemas, pero siempre de dos tipos diferentes, ¿va? Ya cuando estamos incluyendo tres tipos de hábitats, como serían los tres alfa, aquí ya estaríamos hablando de comunidad gamma, porque estamos tomando en cuenta todos los tipos de hábitat que incluye esa zona. Por ejemplo, aquí podemos ver un paisaje con diferentes tipos de hábitats. Todos están ubicados dentro de una misma región. Sin embargo, vámonos al grupo de plantas. Bueno, plantas o insectos. Imagínense, los insectos que viven en esta zona del lago, que en su mayoría van a ser hidrófitos, tal como vieron en la práctica pasada, este tipo de plantas no son las mismas que van a estar
en los árboles que están aquí en estas colinas. Van a ser totalmente diferentes. Pueda que haya alguna especie en común, alguna gramínea que también se encuentre en esta zona de los árboles y en la zona cercana al lago. Sin embargo, van a ser muy pocas o pueden ser, qué sé yo, pueden ser muchas si los hábitats comparten características más similares de lo que simplemente muestra la foto. Otro tipo de hábitat que podríamos tomar en cuenta sería el hábitat de la montaña. Si ustedes se fijan hacia si nos acercamos a la montaña y vemos más de cerca, podemos observar que en la montaña no se ve mucho árbol, porque lo que generalmente eh, hay ahí son arbustos más pequeños. Entonces, si ustedes se fijan, estas tres comunidades son totalmente diferentes. Un estudio pequeño de este tipo de un hábitat cercano al lago sería, aquí aplicaríamos índices alfa. En un estudio más grande que implique las colinas y el lago, las plantas del lago, serían índices beta. Y un estudio muchísimo más grande que implique también las poblaciones de plantas bajo la montaña o en la montaña, ya sería índice gamma. Bueno, siguiendo con lo que es la medición de la de diversidad alfa, quiero decir, o, o ecosistemas homogéneos. Aquí tenemos dos tipos. Pueden haber métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes, o mejor dicho, la riqueza específica, y puede haber métodos basados en la estructura de la comodidad. Es decir, son métodos que toman en cuenta lo que es la abundancia relativa de los individuos, la biomasa, la cobertura, productividad, etcétera. Bueno, estos últimos a su vez, eh, estos métodos se dividen en si se está hablando de dominancia o de equidad en la comunidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con estos conceptos, la dominancia se refiere a la situación en la que una o pocas especies de una comunidad tienen una gran influencia sobre los recursos o el espacio, ya sea por su número, por la cantidad de biomasa que estos producen o por su poder competitivo. La dominancia puede afectar la biodiversidad de la comunidad en general, ya que las especies dominantes pueden desplazar o reducir la presencia de otras plantas nativas o animales nativos, mientras que la equidad describe cómo se distribuyen las abundancias de las especies dentro de la comunidad. Una comunidad es más equitativa cuando las especies están distribuidas de una manera más uniforme de número o biomasa, es decir, no hay una especie que predomine demasiado sobre las demás. En cambio, si una especie es muy abundante y otras muy escasas, se considera que la comunidad tiene muy baja equidad. La relación entre la dominancia y equidad se define de la siguiente manera: alta dominancia y baja equidad. Bueno, un ejemplo de esto podría ser un bosque donde una especie de árbol predomina más ampliamente en el paisaje. Por ejemplo, sería en el jardín botánico, en los tecomas tienen una alta dominancia, perdón, el ecosistema tiene una alta dominancia y baja equidad, por cuestión de que el tecoma abunda mucho más. En cambio, hay otros ecosistemas donde hay baja dominancia y alta equidad. Este tipo de comunidad suele ser más diversa y mucho más estable, y generalmente se toma como un lugar no intervenido. Como un ejemplo de lo anterior, tenemos estas dos comunidades, la comunidad A y la comunidad B. Si ustedes se fijan, en la comunidad A hay una mayor dominancia por parte de los pinos, que son un poco más verdes, que hay en mayor cantidad. Y tenemos otro tipo de especies, dos, tres especies más que se ven en una menor cantidad. Por lo tanto, aquí podemos decir que hay una mayor dominancia y una menor equidad. En en la figura B o en la comunidad B solemos ver que hay una mayor cantidad de especies y todas están distribuidas uniformemente. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay una menor dominancia y una mayor equidad.
Bueno, siguiendo con la presentación, hace dos diapositivas yo les mencioné que había, bueno, respecto a la medición de diversidad alfa, habían dos métodos. Uno de los métodos era basado en la cuantificación o riqueza de especie específica y otro método es basado en la estructura de la comunidad. Entonces, para este primer método, para este primer tipo de métodos, que es la cuantificación del número de especies, se suele utilizar el índice de Markov. Este índice es muy utilizado. Sin embargo, para entender un poquito de lo que vamos a hablar de un índice de Markov, vamos a ver que primero qué es riqueza específica. Y dice aquí que la riqueza específica es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal, de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies obtenido por un censo a la comunidad. Por ejemplo, estos censos se pueden realizar de diferentes formas y ya los hemos hecho durante el laboratorio. Podría ser por el método de transecto, parcelas o el método sin parcelas o libre. Todo esto nos va a dar al final un número de especies que se pueden utilizar para medir el índice de Markov. Este índice transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión a la muestra. Y según la valoración, esta puede ir desde 0 a más de 5. Si es de 0.1 a 2.0, estamos hablando que la diversidad es baja. Si el resultado es de 2.1 a 4.9, decimos que la diversidad es media. Y si la diversidad es mayor que 5, decimos que es alta. Bueno, ahí el primer índice que tenemos es el índice de Simpson. Tal como lo dice la diapositiva, este mide lo que es la dominancia de un grupo o una planta sobre todo un ecosistema. ¿Va? Seguimos hablando con diversidad alfa, que conste. Entonces, la valoración puede ir desde 0 a 1. Si es de 0 a 0.35, decimos que la diversidad es baja. Si es de 0.36 a 0.75, la diversidad es media. Y si es de 0.76 a 1, la diversidad es alta. Al contrario, el índice de Simpson sería lo contrario, ya que este mide lo que es la equidad o se enfoca en la equidad. O sea, qué tan homogéneo es la diversidad alta. Aquí tenemos lo que son valores que van desde el 0 hasta más de 3. Cuando es menor que 1, decimos que la diversidad es baja. Entre 1 y 3 la diversidad es media. Y mayor que 3 la diversidad es alta. Ahora, siguiendo con la medición de la diversidad beta, en pocas palabras nos dice la diferencia en que hay entre un hábitat y otro. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio en dos cerros o montañas diferentes, podríamos aplicar este índice de medición índice de diversidad beta, ya que son sitios diferentes. Eso sí, a diferencia de las diversidades alfa y gamma que pueden ser medidas fácilmente en función al número de especies, la medición de la diversidad beta es de una dimensión diferente porque está basada en proporciones o diferencias entre un sitio y otro. Finalmente, estas proporciones pueden evaluarse como forma de base de índices de similitud o disimilitud, o sea, qué tanto se parece o no se parece
un sitio de otro y pueden ser medidos de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Cuando digo cualitativa, me refiero si hay presencia o ausencia de especies en cada uno de los sitios, y en cuantitativa me refiero a si la abundancia proporcional de cada especie es similar en ambos sitios. O tal vez también datos como biomasa, densidad, cobertura. Esto pueden variar de un sitio a otro. Entonces, estos ya son datos cuantitativos. Para comunidades beta, y para datos cualitativos en sí, los índices más comunes o el índice más común es el coeficiente de similitud YACA, donde los resultados van entre 0 y 1. Por ejemplo, si es 1, significa que el total de las especies se comparten entre los diferentes sitios. Y si es 0, significa que las especies no se comparten. A continuación, ustedes pueden observar en su pantalla un ejemplo que descargué. Aquí pueden ver que las comunidades de las comunidades de Guyana Oeste y Amazonia son muy similares y comparten más del 84% de sus especies. La siguiente comunidad más similar sería Guyana Este, ya que comparte con las dos anteriores un poco más del 72%. Y así en ese orden, hasta llegar a la última comunidad que sería Pantepuy, que apenas esta comunidad comparte el menos del 12% de sus especies con el resto de las otras cuatro comunidades. Entonces así se lee este dendrograma o cluster, así como lo van a encontrar en inglés. Siguiendo con las comunidades betas, tenemos otro tipo de análisis para otro tipo de análisis para datos cualitativos, que sería el coeficiente de similitud de Sorensen, el cual relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios. Entonces aquí tenemos la fórmula y también tenemos la versión para datos cuantitativos que hace una pequeña modificación a la fórmula, la cual aparece en la parte de abajo. Y finalmente también les menciono que tenemos el coeficiente de disimilitud. Este se especializa en, bueno, es una estadística en sí que se utiliza más en ecología y biología para cuantificar la diferencia entre la composición de especies entre dos sitios. Y tenemos valores que van de 0 a 1, donde a diferencia de los otros índices, 0 indica que comparten todas las especies y 1 que no comparten ninguna especie. Sería lo contrario. Bueno, y con esto terminaríamos, con la parte anterior terminaríamos lo que es los índices que se van a utilizar o que yo les voy a enseñar durante esta clase, ya que no tocaremos índices de diversidad gamma. El licenciado Jeffrey me imagino que se los va a mencionar en la parte de la clase, pero para conceptos de la práctica y porque son demasiado, eh, o sea, son temas muy fuertes de enseñar, solo nos vamos a concentrar en la parte de los índices que ustedes más van a utilizar, que son los alfa y beta. Ahora déjenme hablarles de algunos conceptos importantes. Uno de esos conceptos sería lo que es la curva de acumulación de especies, la cual ustedes ya han realizado. Este, se lo recuerdo, esto es una representación gráfica que muestra el número de especies que se acumulan en un muestreo o también en relación al esfuerzo que se ha empleado para realizarlo. Entonces, tal como ven en la siguiente gráfica, que es un ejemplo de un trabajo que trabajé con el licenciado Olvin, valga la redundancia, aquí pueden observar que el número de especies que nosotros encontramos sale en una línea verde. Sin embargo, el número de especies que el programa Estimate S nos consideró que nos tendría que haber salido es la línea azul. Y si ustedes se fijan, la línea azul está por encima de la línea verde, lo que indica que, por ejemplo, al principio del muestreo
se comenzó bien. Sin embargo, nunca llegamos a calcular el total de las especies necesarias para acercar estas dos líneas. Porque esto se basó más que todo porque los sitios que estuvimos muestreando eran sitios fragmentados y había muchas especies que la gente había cortado de esos fragmentos, especies que generalmente utilizan para construir vigas como los robles, que a pesar que los vimos fuera de los sitios muestreados, no estaban en los sitios muestreados, por lo tanto no se representa. Si nosotros hubiéramos tomado estas especies, esta diferencia entre la línea azul y la línea verde hubiera sido más pequeña. Pero en lugares fragmentados es muy difícil que el índice, perdón, que en este caso el estimador, que en este caso sería K1, con el número real de especies sea igual. Es muy difícil. El siguiente tema que ustedes necesitan, perdón, el concepto que necesitan saber es índice de completitud. Esta es la relación que hay entre la riqueza observada y la riqueza estimada por el estimador. En este caso, para nosotros, el K1 nos decía que en este sitio nosotros íbamos a encontrar 46 especies. Sin embargo, solo encontramos 41. Este, eh, este nivel, ¿cómo les digo? Este nivel de éxito, podríamos decírsele, o cuánto faltó para llegar a ese número, a 46, es el índice de completitud. Aquí le doy la fórmula, donde la fórmula es 100 entre las especies esperadas por el número real de especies que se encontró. Y si ustedes se fijan, el resultado nos da a 89%. Ese es el índice de completitud, o sea, o 0.89, lo cual es un número alto. Por encima de 0.75 es un número válido. O sea, no nos alejamos tanto de lo que es el número real, o sea, de 41 a 46, no nos alejamos tanto. Sin embargo, en otro tipo de ecosistemas se espera, otro tipo de ecosistemas no fragmentados, se espera que la diferencia entre los estimadores y el número real de especies de los que se tomaron datos sea lo más mínimo posible. Siguiendo con estos conceptos importantes, tenemos lo que son los estimadores, los cuales son métodos o funciones utilizados para conocer el valor de un parámetro. Estos estimadores pueden ser de dos tipos, pueden ser paramétricos y no paramétricos. En los estimadores paramétricos, estos se utilizan cuando se supone que los datos que hemos obtenido en un muestreo siguen una distribución normal. O sea que no se va a salir de lo normal, que las plantas que tenemos o encontramos en el muestreo eran plantas esperadas para ese tipo de ecosistema y no encontramos plantas raras o plantas que puedan alterar los resultados. Eh, por ejemplo, en el caso de un muestreo de bosque seco, si nosotros encontramos alguna planta que no debería estar ahí, que es una planta invasora, definitivamente aquí no podríamos utilizar un paramétrico. Más si encontramos más de una de estas plantas, porque los resultados no estarían correctos. Ahora, los estimadores no paramétricos, como lo dice aquí en la diapositiva, se basan en especies raras. Pueden ser especies introducidas o especies endémicas o especies que generalmente son taladas y que solo salen en uno, digamos que de 6 puntos de muestreo y solo salió uno. Entonces, desde ahí ustedes tienen que saber que tienen que usar estimadores no paramétricos. ¿Va? Dentro de estos estimadores no paramétricos, que son los que más se utilizan, los que más utilizamos nosotros, serían el K1, que tal como lo dice ahí, son especies que se encuentran una sola vez. En inglés sería singletons. Y especies encontradas dos veces, doubletons, también van aquí en K1. También tenemos KO2, tenemos AC e IC, generalmente se utiliza más AC, y Jackknife, que aquí es donde encontramos especies que se encuentran en una o dos muestras,
Generalmente, en casi todo, se suele utilizar KO1 unido con KO2 y o KO1 con ACE. Esos son los típicos estimadores que se suelen utilizar. Pero ustedes pueden elegir el estimador que le dé una menor diferencia en comparación al número real de especies, tal como lo vimos en la curva de acumulación que les mostré anteriormente. Finalmente, las actividades que van a realizar para evaluar esta práctica tenemos dos. La primera se basa en la metodología para el uso de la biodiversidad en ambas comunidades. Esta la van a realizar con la ayuda del siguiente enlace que les dejo aquí y que también les estaré dejando en la página virtual con el nombre de enlaces. Enlaces para realizar la práctica. Así lo voy a poner. Entonces se meten a este enlace y hacen lo que les dice el enlace. Lo que les dice, perdón, la persona que le está narrando el video y se pueden darle me gusta que este tipo de videos a los creadores les cuesta. Entonces, en este primer ejercicio van a construir una curva de acumulación de especies con el programa Estimate 9.1. Este lo pueden encontrar gratis, ya les subí los enlaces a la página virtual y les subí también un video de cómo descargar. Eh, para este ejercicio ustedes deberán procesar los datos que les da Estimate para al final hacer una curva de acumulación y seleccionar los estimadores con los que van a trabajar, que sería K1, K2 y ACE. Finalmente, obteniendo estos tres datos, para cada una de las dos tablas, ustedes pueden calcular el índice de completitud, que es el índice que vimos como dos diapositivas atrás, donde se sacaba qué tan cerca se estuvo de lo estimado, por valga la redundancia, los estimadores, qué tan cerca estuvimos, ¿va? Y esta sería la primera parte de la actividad número uno. La siguiente parte, como les decía, la siguiente parte de la actividad número uno la van a hacer con este otro video. Este otro video no es el mismo. En este, ustedes lo van a hacer después de hacer el índice de completitud. Van a hacer un análisis donde van a obtener los índices de diversidad usando el programa PAS. Van a tomar una captura de pantalla y me la van a colocar en el informe. Finalmente, bueno, van a aplicar la opción de gráficos o plot que sale en la parte superior a partir del índice de Shannon y dos coeficientes de similitud y disimilitud en el caso de análisis beta. Entonces aquí pueden utilizar Jaka, Bright Curtis o pueden utilizar cualquier otro que ustedes estimen y toman una captura y igualmente la ponen en el informe. Finalmente tienen que analizar los resultados en base a si es una diversidad baja, media o alta. Y como última actividad, aquí se van a enfocar en la diversidad beta y en los índices de similitud. Con la ayuda del programa PAS y el siguiente video, con el enlace que está ahí, tienen que calcular el índice de similitud de Jacquard para el set de datos que se les da en la tabla 5.4 y completar la tabla 5.5. Además a eso me van a tener que construir un dendrograma y finalmente me tienen que analizar los resultados. ¿Qué tanto o qué similares son las comunidades o en este caso serían las lagunas de una de otra? ¿Qué tan similares son? Eso me lo van a tener que analizar y explicar en esa parte del informe.